¡Ay, eso me ha encantado! Mano para arriba, mi gente de Venezuela. ¿Pero qué ha pasado, chama? Pero que hay casi 1000 suscriptores nuevos en este canal desde que reaccioné a Emily. Muchísimas gracias. De verdad no me esperaba esta reacción. No me esperaba que me dijeran que reaccionara al Popurrí 2 y 3 y que lo iban a ver completo. Vamos a ver si es verdad. Voy a reaccionar al Popurrí 2 ahora mismo contigo. Yo quiero ver si te vas a quedar de verdad hasta el final del video, ¿eh? Comenzamos. Muchas gracias. A mí me da risa cada vez que yo hago un video de reacción, porque en realidad cuando yo escucho la música, para mí es un momento de silencio total. Aquí tengo que meterme en personaje de youtuber. La costa pure por camino sabanero. Cruzaba montes y ríos, terronales y esteros. Una de las temáticas de la música llanera es el canto a la naturaleza, y si me preguntas, yo prefiero este tipo de temáticas. Si te van a los peligros atravesaba senderos. Tan solo me acompañaban truenos y chubascos fieros. Con el rejo y la totuma y mi cantar quita sueño. Los breaks que hace la maraca. Ya saben en mi video pasado que les dije que yo era súper fan del maraquero. Despertaba el caporal con el rumor del ordeño. ¿Viste que hay cambio de ritmo? Un pa. Hoy estuve leyendo mucho acerca del joropo, que en realidad la palabra proviene más referente al evento como tal, que es reunirse y hacer esa fiesta, armar esa fiesta, ¿no? Que al principio se llamó fandango. Luego en la música se habla más de golpes y pasajes. Estuve leyendo mucho, pero no por eso soy una experta. Y mi fuente no es Wikipedia, ¿eh? Que Wikipedia tiene muchos errores. Cuidado con esas cosas. ¡Drama! Una mañana de enero, Luciano. Ay, Luciano, pero ¿cómo te marchaste, hijo mío? La temática romántica leí que estaba presente en los pasajes. Aquí estoy yo. Repasa lo aprendido como en la escuela, porque me leí muchas cosas, pero obviamente tienen que penetrarme en el cerebro. A orilla del portugués, afuera borda agarró, corazón sollozaba. Hay una cantidad de información melódica pasando detrás de la voz, un contrapunto entre el arpa y el cuatro. Cuando él me decía adiós, y ahora me la vivo errante desde que él se marchó, en mi parranda y mi Parranda. ¿Saben que el recurso de la tranquilla, el recurso del gruñido, lo usa muchísimo? En este popurrí, si se dan cuenta, está usando el recurso no solo al inicio de la palabra, sino durante toda la frase. Lo hizo antes y ahora lo está haciendo otra vez. disipar mi dolor. Un arma brava y sonora me hizo consolación, pero por más que lo quise, no le imploro su perdón, porque se lo fue el culpable que cometiera un error. Y es Wow. Tengo que hacer estas pausas, porque si no, no puedo monetizar. Y aquí todo el mundo trabaja para ganar dinero y ganarse la vida, ¿verdad? Trabajo muy duro, como un esclavo. Pues yo estoy en las mismas. un pecado olvidarte, me lo perdonó mi Dios. ¡Dale! Sí, porque esto ya es interacción, tú sabes. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Esto es otra canción, ¿no? Aquí no me pusieron los títulos. Me es muy útil, Rafa Manager, cuando me pones los títulos por capítulo como me hiciste con Popurrí 1. A ver, ¿qué hemos escuchado hasta ahora? Llano de Horizonte Abierto. Segunda canción, El hombre que tanto amé. Por ese suspiro es la que estamos escuchando ahora. Son 11 canciones. ¿De verdad te vas a quedar hasta el final? Vamos a ver si es verdad. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Esta me gusta. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí. Me encanta en este registro, Emily, me encanta cómo suena cuando va para el grave, porque saben que tiene una voz muy nasal, que también es característica de la región donde se desarrolla esta música, y cuando va para el grave la voz se siente más amplia. Ya había claveles y rosas, en la tarde silenciosa,
cuando yo te conocí. La afinación de Emily es espectacular. Tiene un nivel de precisión que todavía me sigue asombrando. Y tú pasabas por allí y había claveles y rosas. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Madre mía la respiración. Porque el tempo rápido es característico también del joropo de cualquiera de ellos. Es un reto para el cantante. Es muy precisa con el tiempo. No hay rubato. Rubato es cuando tienes cierta libertad en el tempo y vas para adelante y para atrás. Acá la música es muy rítmica y ella es súper precisa con el tempo. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Fue tan fuerte tu mirada, cariño. que Cariño. No me dejes esperando a Emily. No me dijiste nada. Ay, dijiste, no, mi amor, no, por favor, les suplico con todo mi corazón que le quiten la S a la segunda persona del singular. No me dijiste, te lo suplico. Y si lo escribió así el autor, por favor, quítasela igual. No me dijiste nada. Gracias, con todo mi amor, continúo. Fue tan fuerte tu mirada, cariño, que yo me quedé esperando. Estaba suspirando. Bonito. No me dijiste nada. Bonito, porque está cambiando los matices. Ella viene cantando muy fuerte, muy incisivo, bien punzante y de momento hace, mira, le hace suavecito. Suavemente. Y al final estamos hablando de un suspiro y un suspiro es algo bastante delicado, bastante suave, me ha gustado. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Mira, ¿cómo se baila esto? Porque ya yo estoy perreando el joropo y esto está mal. Esto está mal. Esto no lleva perreo. Perreo de hombros, si es que eso existe. ¿Cómo se baila el joropo, por favor? Por ese suspiro tuyo ha empezado nuestro amor. Pop, 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 pom, pop, pom, pop, pom. El dibujo melódico que acaba de hacer el bajo ya no se ha limitado a ser simplemente armonía base, sino que dentro de las notas de ese acorde hace un dibujo melódico, algo más cantable, que rompe el patrón rítmico y salta al oído, coge protagonismo y le da riqueza musical. Nuestro amor, si te vas me da dolor y se queda en el murmullo. De nuevo lo hizo. Por ese suspiro Es maraquero, tuyo dale, que soy tu fan. ha empezado nuestro amor. Pam, 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 pam. Estoy desafinando como una perra, pero bueno, estoy en modo youtuber, no estoy en modo audiencia. Esos ponches, no sé exactamente cómo se dirá en la música llanera, porque tienen terminología para todo, pero esto es parte del arreglo musical y son las cositas que hacen que la música viva, que la música no sea repetitiva, que te esté sorprendiendo todo el rato. Si te vas me da dolor Con. y se queda en el murmullo. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Ahora el bajo está haciendo doble cuerda. Ta, 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 ta. Le estoy prestando un montón de atención al bajo. Espero que tengas casco porque si estás escuchando esto desde el móvil te vas a perder todos esos detalles del bajo. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Cambio Yo te rítmico. quiero locamente, cariño, como nunca había querido. Cuando dijo querido, hizo un flip, un gallito intencionado, un salto en la laringe en el momento en que dijo querido. No me des el olvido jamás, porque tú eres mi aliciente. Mira cómo mira. Te quiero locamente, cariño, como nunca había querido. Y no me des el olvido jamás, porque tú eres mi aliciente. Por ese suspiro. Ya hemos hablado del vibrato de Emily en el otro video, de que tiene mucha ondulación, de un tono entero, que es bastante antiguo, que pertenece también a la estética del género, por lo tanto está muy bien logrado. Ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Ven que hay cuerdas tapadas ahí, hay cosas que están... Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú, mi amor. Cesura, Calderón, cuando paran todos los músicos y esperan porque la cantante haga el cierre, la coda. Me regalaste. Lindo. Tum, pran. Cadencia perfecta, quinto primero. Mi, la, creo que son las notas. Exactamente. Tono menor, se oscurece. Y compuse ese pasaje. Mucho delay, creo que está usando un voice coder. Anda, Sí. mi vida.
Las maracas de la música llanera son más chiquitas que en otros géneros y si se dan cuenta usa un montón de recursos que rompen los patrones y la manera de tocar no siempre es vertical, también a veces es horizontal, tiene muchos movimientos para lograr todos esos efectos sonoros. Está usando un voice coder o un procesador vocal que hace que la voz se sienta doble y también tiene muchísimo delay. Delay es eco. Ya, la R. Me gusta el registro grave. Juanita. Lo que te decía, que en el registro grave Miley se le siente la voz más amplia, más redonda, está resonando en el pecho. Luego, en ese procesador vocal que se está usando, se escuchó como... Si le prestas atención a ese trozo ahí al final, ese efecto burbuja estuvo muy bonito. Me parece muy acertado que usen recursos modernos en la música llanera para así atrapar al público joven, que al final es el objetivo. Para que esta música siga viva, tiene que actualizarse. Te compuse este pasaje, anda mi vida recordándote, Juanita, caramba, como Mira, dijo la palabra pasaje. Te compuse este pasaje, recordándote, Juanita. Ahí lo mando este ¡Ay! mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita. También estuve leyendo mucho la influencia que tiene la música española, así como la aborigen y la africana, en la música llanera, que resulta es una música mixta. Pero luego me puse a pensar en la influencia canaria, porque siempre se dice española, pero no se especifica. Y cuando tú te pones a escuchar lo que se toca en los carnavales de Tenerife, de Palma, de todas las Islas Canarias, la conexión es tan obvia. Seguiremos ahondando. Mando este mensaje, ahí lo mando este mensaje, honorable señorita. Este perfume de rosas, anda mi vida, aroma de margarita. Mira cómo te lo voy diciendo, este perfume de rosas. Ahí con el flow. Aromas de margaritas, siempre te pasas airosa. Anda mi vida, llegada la mañanita. Ahí trátame bonito a la Siempre te mujer. pasas airosa. Anda mi vida, llegada la mañanita. Me encanta. Tiene una voz tan fresca. Tiene una voz que es una flor por la mañana con rocío. Su voz le pega tanto al género. Es como que si la escuchas y entiendes muchas cosas del género sin tener un conocimiento profundo del mismo. El corazón me palpita, me voy a volver tu sombra. Anda mi vida para tenerte cerquita. Alabado. Me voy a volver tu sombra. Anda mi vida para tenerte cerquita. Vale, aquí hizo todo. Aquí hizo el vibrato, aquí hizo el flip, el gallito intencionado, hizo el gruñido y pasó por el twang y con también una resonancia más amplia. Veamos. Ahora, ¿para dónde nos fuimos? A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. ¿Vale? ¿Qué A pasó? las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Estas escenas campesinas me encantan, es lo que te decía. Cuando me cuenta la vida cotidiana o me cuenta el sentir de estar en el campo, me interesa muchísimo más que la temática romántica. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. Tempo un poco más para A atrás. las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Ganado matrero. ¿Qué es eso? Venga, venga, que a la gente le encanta contarme cosas. ¿Qué es eso? Como a las 11 me pidió agua, lo llevé para el bebedero. A pie le moví la silla, después le quité el freno. Él bebía de la poseta, yo bebía del sombrero. Muy gráfico todo. Tenía la cola chucuta de la ganado ligero, una raya en los capones del cacha de un tarafiero y la soga sangriadita de nariz del cachalero. A mí me gustaría saber cuál de estas canciones tiene más de un siglo y cuáles son más modernas, porque esta música se está haciendo desde el siglo XVIII, con más presencia en el siglo XIX. Otra vez estoy tirando de los ensayos que me he leído esta mañana antes de hacer el video. Y no sé por qué me da la impresión de que esta puede ser antigua, pero no estoy segura. Yo estoy entrando en una habitación, en un pasaje a lo desconocido. Si un gallo Otra vez el dura voice 3 años coder. y 3 gallos dura un perro. Y esas unidades de medida. 3 perros dura un caballo. 3 perros de un Según caballo. la cuenta que llevo. Y en la cuenta tuya ya yo estoy perdida. Y una hembra recia pa'l llano dura 3.
A mí la matemática no es lo mío, pero esta matemática está complicada. Venga, tono mayor. Ya ves cómo se pone brillante la cosa. Tú imagínate a las parejas entrelazadas bailando. Como potro cimarrón. Otro cimarrón, sé lo que es. Cimarrón, esto es que se escapa para un monte. Pero la palabra que está diciendo al principio, no me enteré. Como potro cimarrón, para cantarlo en el arpa se requiere alma y vigor, voz y garganta sonora con empuje de pulmón, con alma y veteranía de apureño cantador. Estoy tratando de entenderlo todo. Se me van tantas cosas. Es poesía. Y además, también las estructuras poéticas varían. Hay mucha décima, que es algo que también nos une con Canarias y con Cuba, porque la migración de Canarias fue grandísima y de ida y vuelta las influencias. No es extraño entonces que nuestros acentos, el canario, el cubano y el venezolano, sean similares. Y bueno, las estructuras poéticas decía que hay cuarteta, que hay décima, toda esto herencia de la poesía española. Qué bonito idioma que tenemos el español, ¿eh? Yo vivo en la Torre de Babel. Yo siempre estoy rodeada por gente que habla muchos idiomas por el trabajo que tengo. Chicos, qué bonito es el español. No es por nada, te lo digo de verdad. No es porque yo lo sepa hablar, pero el español es un idioma extraordinario. La quirpa es para cantarla, la quirpa es para cantarla, el llanero trovador. Y no me entero lo que está diciendo. El llanero trovador que lleva dentro del pecho se llama horizonte y sol, con los bríos y alborotos como potro resorón, llevando el alma y la copla de la raza con calor. ¿Tú viste lo que está haciendo en Maraguero? Tss, tss, que parece que hay un hi-hat. ¿En qué género tú escuchas eso que no sea en este? Parece el break de una güira o parece un hi-hat y lo está haciendo con la maraca. Esos detallitos a mí me tienen muerta. Menor otra vez, nos pusimos oscuros. Ay, esto es un tañío. Esto es lo que le llaman el tañío. Ese llamado con la nota larga al principio de la canción. Esto es unexpected. Esto es yo diciendo que bonito el español y tú siendo una palabra en inglés. Esto es nuevo, ¿eh? Fíjate que aquí, en una nota tan larga, ella no ha usado el vibrato, que normalmente los cantantes usan vibrato en las notas largas. Entonces la ha hecho plano, plana, y después hace el eo, 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 eo. Tiene influencia de los cantos moriscos, tiene influencia de la influencia árabe de la música española. Quien no le cante al ganado no sirve. Que no le canta ganado no sirve. No sirve para cabrestero. Ya sé dónde estoy entonces en el popurrí. Estamos en la canción Tonada no sirve para cabrestero. ¿Qué cosa es cabrestero? Espérate un momento. Mr. Google. Cabrestero. Peón que guía a una manada de ganado. Hombre, claro, si no conoces a ganado no sirve para cabrestero. Sabiduría popular o también sentido común. Bestia que va delante de la manada. Ok, vamos allá. Oh. Por eso es que yo sí sirvo. Qué lindo. Para cantarle al arreo. ¡Ay, eso me ha encantado! Espérate que le doy para atrás. Me ha encantado ese melisma. Melisma cuando en una sola sílaba haces varias notas. Y además ella le ha añadido varios recursos. Vamos a escuchar ese melisma. Para cantarle al arreo. Cuando dice ¡ah! Que lo hizo con los cambios de laringe y después al final hace uno distinto. ¡Oh! ¡Qué bonito! Me ha encantado. José Natalio muerto, el que murió de Juan Bruno, al que Cristo de la Mata, Toria Mautoro Bruno, no es cerca del tapón como un 131, hijo de José Natalio en un baile en el Totumo. Oye, eso está súper difícil de afinar. Ella lo hace todo con una facilidad que muchas veces creo que no somos conscientes de la dificultad que tiene lograr ese resultado final que ella logra. Se ha prendido una camorra, tuve que aplicar los puños, que roben la Trinidad, tiene que morir en lo oscuro, eso no lo digo yo, sino el indio hueca y puro, que a los ladrones de Apura se les puso
carne ganaos, pelean con los amuros, Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño. Niña, dame un chance para parar el video. No sé dónde lo voy a parar. No tengo idea de dónde pararlo nunca. El samuro me dijeron que el samuro era el ave de carroña, así se le llama en Venezuela. Lo aprendí por mi video de Cancerbero. Si no lo has visto, ahí lo puedes ver. Que no recueste, no puede correr ninguno. Don José Natalio Estrada Llanero, número uno. ¿Viste que ahí, como detuvo la tranquilla por un rato, la estiró y después dijo la palabra? Esto debe ser otro tema. Me encanta la ropa, by the way. Ta, 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 ta. Otro llamado. Oh, me encanta ella en el registro grave, ¿sabes? Me gusta mucho. Catirita, moleño, ojos de culebra brava, dale un besito a este negro que por ti larga la va. Que por ti larga la Darle un besito a este negro. Hice mención anteriormente a la influencia de África, pero sí, la gente ya siempre se dice la influencia de África, pero ¿dónde está? Lo rítmico. África precisamente lo que vino a añadirle a la música blanca es esa cantidad de síncopas, esa cantidad de acentuaciones en partes del compás donde el blanco no se lo esperaría, madre mía. Esa cantidad de ritmos distintos, esa cantidad de polirritmia, que polirritmia es superposición de diferentes ritmos, y justamente por los cantos de los africanos es que se empezó a influenciar toda la cultura latina y se empezaron a construir todos estos ritmos que están llenos de síncopas en la voz, síncopas, gemíolas, tresillos y todo en polirritmia. Cada instrumento está como por su lado y todo eso en conjunto hace que sea rítmicamente muy rico. Digo, que por ti larga la baba. Catirita, Marianaya, negrita Juana Montero. Negrita Juana Montero, que tiene más nombramiento que Corocito Barguero. Que Corocito Barguero. nota es la más grave que he escuchado, pero nunca la he escuchado bajar más de un sol y era casi un fa sostenido. Que Corocito Barguero, la tira de ojos azules y su linda cabellera y la boca colorada. Si yo besarla pudiera, yo no quiero tocatina. Voy a buscar una morena de los montes más oscuros. Me voy a vivir con ella. Cuatro noviecitas tengo, la ley mando una docena. Espera, me he perdido. ¿Estamos contando ganado? ¿Estamos contando mujeres? Bueno, estamos en TikTok de momento. Se habla del ganado para referirse a las personas. Me hablan, yo tuve 4 docenas y de las 48 ninguna me salió buena. Y un hombre puede tener hasta 50 mujeres, que si se le muere una le quedan 49. ¿Qué? Mami, yo sé que estas cosas no se las puedo tomar en serio, pero por eso estamos como estamos, ¿entiendes? Pero después nos quejamos de reggaetón y letras machistas que ha habido toda la vida. Por favor, ¿pero qué me estás diciendo que las mujeres no somos vacas? ¿Pero qué letra es esa? Yo a estas alturas de mi vida ya tengo mucho cuidado de las letras que canto, ¿eh? Porque uno le quita importancia a cosas que luego sí son importantes, porque sí calan en el inconsciente colectivo y en la sociedad, para ser todavía más directa. Corazón, es que ni siquiera un toro trata así a las vacas. Los animales se aparean cuando tienen el instinto, cuando por la naturaleza de cada una de las especies les corresponde estacionalmente aparearse. El único animal o casi el único de los mamíferos que siente placer es el hombre. Entonces no podemos estar haciendo esa falacia de compararnos con los animales, porque nosotros hemos trascendido muchas cosas como sociedad. Así que un poquito más de esfuerzo en ese sentido, ¿eh? Que cuando quieren miren todo lo que han construido la sociedad completa, entonces sí se puede. Mira, venga bien escondida porque se muro con hambre, come de noche y de ¡Ay, por favor! Eres un carroñero, Samuel. Come de noche y de día y comen cualquier cosa. O sea, señora, estamos enfermos, que esos animales comen cosas muertas. Te estás comparando con eso. Señorita, trate de no ser parte de esa lista de 50. Usted tiene el poder con la palabra N-O. No. Ah, mira, yo que pregunté cómo se baila. Estos son algunos de los pasos del baile. Me encantaría ver una parejita de baile como parte de eso. Y yo he leído que se baila entrelazado, que también es una herencia del baile español, pero a la vez también es como más sensual, que estaban los españoles todos alterados cuando vieron aquello, según las crónicas de la época. Y ahí también me imagino que vendrá la influencia africana, porque el baile africano siempre fue más pélvico. Aquí tú no me ves, pero yo me estoy descomponiendo en modo serpiente.
Toda esa ondulación pélvica y todas esas agitaciones del cuerpo ya vienen de África, ¿no? Por eso Latinoamérica es tan única. Esa mezcla que tenemos y luego lo que le aportamos nosotros nos hace únicos. Otra vez el tañío. Bien peligroso este gabán de varinas. ¿Qué cosa es Gabán? Espérate un momento, porque me quedé con la duda en el video pasado. Gabán. Diccionario de americanismos. Ave zancuda de hasta 1 metro de altura. Ay, qué bonito. A mí me encantan las aves. I believe I can fly. Este gabán de varinas le sacaron un correo y compró una carabina. Y compró una carabina y eso que yo nunca dije lo que pasó en Catalina. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó en Catalina cuando me robó la faja, el buey y la vaca fina? Ah, no. El buey y la vaca fina, la vez que a mí me quitaron el cariño de Corina. Ah, bueno, chico, te llevaron la mujer, qué mal. No, no te la llevaron, ella se fue. Aquí nadie quita marido ni mujer a nadie, señores. Aquí todo el mundo se va con quien se quiere ir. Y aquí todo el mundo coge al que se deja coger. O sea, continúa. El cariño de Corina, el caballo sillonera, la chamarra y la yotina. La chamarra y la yotina y al guardia de Puerto Nutria le quitó la carabina. Hay drama, aquí hay novelón. Aquí hay novelón. Novelón venezolano, culebrón, como dicen en España, contado en una canción. En vez de ir a la fiesta y contarnos el chisme, nos lo cantamos. Le quita la carabina, se marcó en un fuereborde y llegó a la Vizcaína. Vizcaína. Y llegó a la Vizcaína donde se la da de rico bebiendo full pinturina. Necesito un diccionario al lado para enterarme de todo. ¿Quién está haciendo el solo? Ah, espérate, este era el arpa haciendo el solo porque leí que el arpa tiene el tiple, que son las notas más agudas, que son esas cuerdas más finas. Luego tiene los tenoretes, que son las notas que están en el registro medio, y tiene los bajos. Pero cuando hay un bajo en el conjunto, el arpa deja de tocar los bajos porque lo está haciendo el bajo eléctrico en este caso, y tocaría entonces pues en la parte de los tenoretes y los tiples. Pinturina. ¿Y es el arpa? Sí. Es el arpa. Bueno, cuando lo miras es más fácil de identificar, pero si te das cuenta, el 4 tiene una función armónica todo el tiempo y el arpa tiene una función melódico-armónica. A veces es como la guitarra eléctrica en el rock, ¿no? Que es tan importante como el cantante. Luego vienen las broncas entre el cantante y el guitarrista, pero eso es otro tema. Y era lo que decía, sí, está en el registro medio y medio grave. Y viste que suena más opaco, no suena tan brillante como cuando toca en el registro agudo, que es el registro triple. Y le da un color completamente diferente, porque es verdad que a veces necesitas un alivio de tanto registro agudo, de tanto frecuencia brillante y chisposa que tienen los sonidos agudos. Me encanta el solo. Y ahí el 4 está tapando. El rasgueado o el rasgado, como lo digas tú, cuando es abierto sonan todas las notas y cuando tapas, un rasgado cerrado, ya tiene un carácter más rítmico, más percutivo. Dañí otra vez. La laleo. Chica, yo digo la laleo, pero esto es una palabra de la rumba cubana. Cuando te pones a hacer la laleo. Porque yo le estoy hablando a Venezuela, porque esto es que me está mirando casi todo. El 90% es venezolano. Mi nombre es Emily, así me llamo. ¡Eh! Mi nombre es Emily, así me llamo. Esta es nueva. Nací por gracia de un araucano. Ah, entonces esta es música original. De un araucano y de una llanera brava, que me dio todo su encanto. Y en el Arauca me bautizaron en la mañana de un jueves santo. La espuma blanca cuajó mi llanto. Esta canción se llama... ¿Cómo se llama esta canción? Cuajó mi llanto y en esa Semana Santa se acabaron los espantos. Cambio de color. Me gusta cuando afloja la voz. Dale, maraquero, que soy tu fan. Sí. Oye, Niño del 4 es súper lindo, ¿eh? Qué bonito. Otra vez, Tañío. ¿Dónde están las buenas? ¿Dónde están las bravas? Quiero que se vengan, que voy
¿Por qué? Espérate, ¿dónde están las buenas? ¿Dónde están las bravas? Quiero que se venga, que voy a enfrentarlas. Ay, porque también hay unas cosas que en Cuba sería, en el punto guajiro, sería las controversias, que es cuando te estás peleando en la canción con otro cantante. Normalmente en los joropos, el evento como tal, en la celebración, la fiesta, es un solo cantante, pero a veces se puede dar que hayan dos. Todo esto es lo que he leído esta mañana, otra vez. Tráigase las flechas, tráiganse las lanzas, traigan escopetas, tráiganse batanas, que nadie me enreda. Tengo una batalla y si es en mi tierra, menos me la ganan, porque para vencerlas ya yo tengo el arma. Bueno, y como las batallas de hip hop, al final todo está interconectado y todo tiene mucha relación. Y esto es anterior. Ya nosotros estábamos haciéndonos nuestro ring de ¿cómo se dice? Nuestras tiraderas en el campo antes de que esa gente de allá en Nueva York inventaran la cultura hip hop y el rap. Campo primero y la ciudad después. Siempre. Yo tengo el arma que es la racia tolvanera, con que cuento mi garganta. Yo nací en la ciudad, por cierto, pero de momento me he tirado para el campo. Fíjate que cuando va para el tiple el del arpa a improvisar el 4 en contra, entonces va para el registro agudo. Cuando entonces un arreglo tienes que tener en cuenta el balance entre los registros y en qué registro está sonando cada instrumento para que no se overlap y no se supediten y no se anulen en frecuencias de sonido. ¡Maraquero! Pap, 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 en el bajo. Oye, ¿sabes qué me gustaría? Aquí yo poniéndome creativa. Me gustaría que en algún momento el arpa tomara función armónica y que el 4 entonces hiciera un solo. ¿Hay algún popurrí en que hagan eso? Si no lo ha hecho nadie, pues es una gran idea. A poner a los puristas con las manos en la cabeza, a todos los arpistas decir, ¡ah, me han quitado el puesto! No, mentira, es que musicalmente sería muy interesante. Eso es un recurso viejísimo. Vale, se me está repitiendo esto. Mi grito recio, pero los gallos se me escondieron, porque su canto tan altanero, Los gallos. tan altanero comparado con el ¿Dónde están los mío. gallos? Debe ser esta. No llega ni a cacarejo, Ah. las gallinas que buscan pleito, que me respeten, que yo respeto, y si no quieren perder Estamos ahora midiéndonos con los gallos, a ver quién es más bravo. Ay, por Dios. Me encanta la ceja que tiene así rajada Emily. Tipo así como Harry Potter, pero la ceja. ¿Esto es natural o es como parte de su branding? Muy bonita la ropa, el contraste del verde con el rosado o con el rosa. Muy bonita porque conserva la esencia y a la vez está actualizada. respeto, y si no quieren perder el plumero es mejor que se encarame en su pelo gallinero. Sí, cierre. Se acabó esto, ¿no? Ole. No, ole no. Dígame cuál sería el equivalente de la palabra ole. Esas palabras de jolgorio, de júbilo, cuando tú dices agua, en la música cubana también en el flamenco se usa. Ese tipo de expresiones, aleluya, tipo así en la música también es religiosa, que sirven para expresar júbilo y cuando te gusta algo. En la música llanera, ¿cuál sería esa palabra? ¿O cuáles serían esas palabras? Mi video pasado leí un fragmento de una entrevista a Emily donde ella decía que parte de su sello era coger algunos trozos que siempre son cantados rápidos y hacerlo lento. Ahora entiendo mejor porque lo he visto aquí en el Popurrí 2 a qué se refería. Ella dijo que fue criticada por los puristas por hacer esto y yo, sin saber mucho de qué se estaba hablando, alabé que lo hubiese hecho porque hay que actualizar los géneros, aún lo folclórico y lo muy tradicional, para atrapar al público moderno, el público joven. Y al mismo tiempo creo que le da mucha variedad, hace que no sea cansino lo que estás escuchando, un recurso que se ha usado en toda la música y que sea parte de su sello también es importante. Impresionante el apoyo que
está teniendo Emily La Centella, la nueva promesa de la música llanera. Está claro que cuando a la gente le gusta algo y lo apoya, mira qué lejos puede llegar. He reaccionado a popurrí completo como me pidieron, así que quiero ver quiénes llegaron hasta aquí, hasta el final. Déjamelo dicho en los comentarios. Muchas gracias por haberte suscrito. Si te suscribiste, eres genial. Ya perteneces a esta comunidad porque yo soy Jen Al. Y aquí te digo las cosas como nadie te las dijo. Espero que hayas aprendido un poquito y que le des un chance a otros videos de este canal, que tengo muchísimos análisis vocales, musicales, explicaciones de géneros musicales, con todo lo que he aprendido yo en mi carrera musical, tanto de estudios como de experiencia profesional. Un placer que seas ya genial. Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video. Besito.